Bueno amigos, pues ya llegó la hora de que doblen sus calcetines, le suban todo el volumen, hagan sus trastes, hagan su quehacer. Quiero acompañarlos con este video podcast donde vamos a hablar de narcotráfico S.A., la nueva guerra del opio. Estoy comentando un libro que me he encontrado de Lyndon H. LaRouche y otro académico, al parecer del Pedro Grima. Es muy importante entender cómo funciona la nueva guerra del opio, porque de ello va que podamos comprender qué es lo que está pasando con el trasiego internacional de estupefacientes en pleno siglo XXI y porque este es un mal que no ha podido combatir los grandes poderes del orden y la ley alrededor del mundo. ¿Quién maneja todo este imperio? ¿Quién se queda con todo ese dinero? ¿Cómo llega el dinero a los dueños del imperio? Son cosas que nosotros no sabemos y que únicamente nos damos con la finta. Que si ya agarraron al Chapito, que si ya agarraron al Marrito, que si ya agarraron al Z15, al Z3.1416. Y nos vamos con la impresión de que ellos son las personas que parten del bacalao. Pero para entender quiénes son las personas que verdaderamente parten del bacalao, debemos entender cómo fue la primera guerra del opio, la segunda guerra del opio y la guerra actual de trasiego internacional de estupefacientes psicotrópicos. Ustedes lo que tienen que hacer, chamacos, es echar mucha oreja, abrir muy bien su entendimiento y hacer una analogía, porque todo lo que les voy a contar de cómo era el mundo en la primera guerra del opio, por ahí de la primera y segunda mitad del siglo XIX, de los 1800, tienen que hacer la analogía a cómo serían las cosas hoy en el siglo XX. Después que hagan ustedes esta analogía, lo van a entender un poquito más cuando empecemos a hablar del caso de cómo se llevó a cabo en el siglo XX, la nueva guerra del opio. Ahí ya estamos hablando de otro nuevo tipo de drogas, inclusive desarrolladas en laboratorio, con el objetivo de lograr la derrota humana total. En el siglo XXI estoy completamente de acuerdo que estamos en el mundo de las drogas de diseño. Porque lo que era una vil y vulgar operación de saqueo en la primera guerra del opio se convierte en una delicada y tersa operación de instituciones internacionales para la segunda y tercera guerra del opio. Digamos que la segunda guerra del opio también sufrieron los pobres chinos, pero la tercera guerra del opio fue de Inglaterra contra los mismísimos Estados Unidos, convirtiendo a gran parte de su población en adictos y consumidores de sustancias psicotrópicas. Lamentable, muy lamentable. Ojo, abran bien los oídos, porque esto nos va a dar las señales de qué es lo que está pasando ahorita, porque los dueños de ese negocio, los nietos que veían a sus abuelos haciendo ese negocio, no dejaron ese negocio y se lo quisieron heredar a sus hijos y a sus bisnietos. Sin lugar a dudas es la investigación personal más interesante que hay. Les confieso, me hubiera gustado decir que la hice yo, pero no la hice yo. Hubo gente implicada en esta investigación, cientos de personas alrededor del mundo, cruzando datos durante décadas. Un libro de más de 400 páginas que yo los resumí más o menos en unas 40 cuartillas que poco a poco voy a ir desarrollando en compañía de todos ustedes. Bueno, pues por cierto, a mí casi no me gusta pedir favores, pero háganme el favor de suscribirse, de darle like, de poner sus comentarios en la cajita de comentarios, de recomendarlo con otras personas. Esto puede ayudar a que el canal crezca y que finalmente yo pueda hacer, o pueda dedicarme de tiempo completo a hacer investigaciones como esta y otras. Entonces les decía que hay que hacer esta analogía, construir la analogía de lo que fue el siglo XVIII al siglo XXI, en donde, por ejemplo, siglo XVIII, la Compañía de las Indias Orientales. ¿Quién tiene ese papel en la actualidad? Les voy a dar una pista. El papel que ocupaba la Compañía de las Indias Orientales hoy lo ocupa el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. En la primera guerra del opio había un triángulo dorado que se le conoce como Camboya, Laos y Vietnam. Pero en la segunda guerra del opio había otro, o la media luna dorada, que era Irán, Afganistán y Pakistán. Así, en el siglo XXI también se habla de que hay otro triángulo dorado en unos estados de México: Durango, Sinaloa y Sonora. Y después del tremendo éxito que tuvieron las guerras del opio en la India y en Asia, fue cuando entonces estas organizaciones internacionales decidieron a convertir a América en un vasto colonia productora de estupefacientes, de plantas con efectos psicotrópicos, desde la época de Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos. Entonces, en esa época de 1979, Paul Volcker, quien era el jefe de la Reserva Federal, designado por Jimmy Carter, amigo de David Rockefeller, relacionado a la Comisión Trilateral, iniciaron su infame legalización de la usura, imponiendo hasta un 20% en las tasas de interés. Esto significa que el desarrollo de toda Iberoamérica quedó empeñado en maniobras de narcobanqueros, encerrando en el espiral de la deuda a las economías nacionales. Estas deudas se duplicaban o triplicaban y el Fondo Monetario Internacional aceleró el proceso de recolonización, impidiendo que se desarrollen industrias en verdad productivas y convirtiendo a estas tierras en una plantación de plantas psicotrópicas. Fíjense, con la crisis de la deuda de los años 80 vino la desesperación
el desempleo en masa, la desnutrición crónica, la marginación y un ambiente de pesimismo cultural propicio para la contracultura, la drogadicción, el terrorismo, el caos y la desintegración social. Por más que las ciencias sociales, los sociólogos y los antropólogos se empeñen en catalogar todo esto como fenómenos sociales, es evidente que más bien se trata de las consecuencias directas de lograr de la OFI, de la Oligarquía Financiera Internacional, por medio de sus instrumentos financieros, como el Fondo Monetario Internacional. Y basta echarle un vistazo en 1979 al Congreso de Relaciones Exteriores que se llevó a cabo en Nueva York para generar lo que es el infame programa de los 80s, en donde ellos hablaban de realizar unas medidas económicas para América Latina que catalogaban de desintegración controlada de sus economías. Estas operaciones de saqueo se planearon que fuesen devastadoras con métodos británicos del siglo XVIII. Fugas de capitales, bajas forzadas, aumento en los precios de las materias primas del tercer mundo, brutales devaluaciones, que obligó a una nación tras otra a desistir de sus planes de desarrollo y someterse a una virtual recolonización. Y es aquí que muchas personas no creen esto, pero Narcotráfico S.A. no es muy diferente a una transnacional farmacéutica. El narcotráfico funciona como una firma multinacional única, con una administración centralizada en el transporte, en la distribución, el almacenamiento, el financiamiento de su producto. Su objetivo, al menos para la cúspide de su jerarquía, no son las ganancias. Lo que se denomina Narcotráfico S.A. constituye una fuerza estratégica, consagrada a ejecutar el trato que tienen concentrado la oligarquía financiera de Europa y los demás países. Anteriormente, Henry Kissinger y su directorio político internacional conocido como Kissinger Associates son el nudo central, el papel que fortalece la posición regente de Kissinger en American Express, una entidad financiera bancaria que se ha integrado en buena parte de la jerarquía de Narcotráfico S.A. en estas nuevas guerras del opio. Combinado con los depósitos de dinero que se hacen a los bancos extraterritoriales distribuidos en islas alrededor del mundo, también conocidos como los paraísos fiscales, en donde tiene mucho que ver la participación del Hong Kong and Shanghai Bank, mejor conocido como el HSBC, Hong Kong and Shanghai Bank Corporation, y los auríferos de Oppenheimer, el Eagle Star Insurance, el Barclays Bank, bancos de Montreal y el Banco de Nueva Escocia, Scotiabank. Y por el lado de American Express está el nombre de Roberto Calvi, que también pertenece al Banco Ambrosiano, y Edmundo Zafra, ambos de American Express. Por parte de Estados Unidos, uno de los grandes implicados es Henry Kissinger con su Citibank, su Chase Manhattan Bank, el American Express, como un conglomerado financiero político que respalda a Lord Carrington, exministro de Relaciones Exteriores. Y la respuesta es simple: todo este conglomerado internacional de banca fue creado para que se convirtieran en una gran lavandería de billetes. Billetes muy cochinos. La comisión senatorial creada en 1983 para investigar los bancos implicados en estas operaciones cochinonas, se descubrió que eran los tres principales bancos suizos de los beneficiarios de todo este entramado: el banco británico Barclays Bank, y también el Nova Scotia en Canadá, y varias subdivisiones extraterritoriales de la banca extranjera inglesa, como el Hong Kong Shanghai Bank Corporation. En el mundo misterioso de los intercambios de cuentas intergubernamentales se conoce como discrepancia estadística en la cuenta de las finanzas de pago. Es decir, en el intercambio económico que llevan a cabo varios países, se encuentra lo que podría parecer déficit en uno, superávit en otro, y no son cuentas que deberían de ser suma cero. Entonces estas discrepancias muestran que en la década del 73 al 83, según un informe del Fondo Monetario Internacional, las discrepancias sumaban 800.000 millones de dólares. Es decir, entraron ilegalmente al sistema bancario esa cantidad de dinero. Esta confesión por parte del Fondo Monetario Internacional indica que después de arruinar las economías, socavar su estabilidad política de gran parte de los países de Iberoamérica, así como de Nigeria, Filipinas y muchas otras naciones en desarrollo, el FMI reconoce que lo que provocan sus acciones, el éxodo en masa de capitales correspondiente a inflación de la deuda externa de los países víctimas. El lavado de dinero sucio que se realiza a través de una red financiera muy tupida, cuyos intereses se remontan al narcotráfico de las guerras del opio británicas de la década de 1840. En suma, esta es una red del Comité de Londres, o sea, los directores en Gran Bretaña del Hong Kong and Shanghai Bank, el Banco Central de Narcotráfico S.A., está directamente e inmediatamente vinculado con las 5 grandes cámaras de compensación londinenses, con los 5 corredores del monopolio del oro de Londres y con los bancos internacionales canadienses.
Años de investigaciones realizadas, cientos de investigadores corresponsales del Executive Intelligence Review han reconocido en sus tres dimensiones la maqueta de Narcotráfico S.A., cuya fachada principal y más obvia es británica. Sus otras dimensiones, igualmente integradas por una sola jerarquía mundial, son la europea, asentada en Suiza. El Hong Kong and Shanghai Bank maneja ahora el 12º banco más grande de los Estados Unidos, Crocker National Bank de California. Por otro lado, el grupo minero Oppenheimer de Cecil Rhodes, en coalición con el Hong Kong Shanghai Bank del Medio Oriente, se dedican al tráfico ilegal de oro y diamantes, activos con los que lavan dinero cochino de otras partes del mundo. Esta empresa de los diamantes, el Eagle Star Insurance, sirve como un eslabón visible entre el narcotráfico S.A. y el alto mando británico, y con sus intereses financieros suizos germanos, tomando grandes fortunas familiares del sur de Alemania. Allianz representa la coalición de los más antiguos y venenosos fondos familiares alemanes, incluidos los de la antigua dinastía bávara de los Wittelsbach. Pero volvamos a la primera guerra del opio. Hay una cita que dice: del exterior llega al país una avalancha de estupefacientes, importados por un grupo de contrabandistas eficaces y bien organizados. La quinta parte de la población se torna drogadicta. La epidemia que supera a cualquiera que conozca desde la época de las grandes plagas. Las instituciones del orden están en ruinas. Este era un testimonio de un testigo real chino que observaba cómo se caía su país ante la invasión de estos estupefacientes. Todo el mundo conoce sobre lo que es la guerra del opio, pero nadie habla de lo que es toda la operación financiera que hubo detrás de ella, ya que esta es la primera operación documentada del trasiego internacional de estupefacientes. ¿Ficción? Déjenme seguir comentando. Fue lo que aconteció. Tenemos que preguntarnos si realmente fue ficción o no. Miren, déjenme seguir comentando. En 1838, cuando los narcotraficantes venidos de Gran Bretaña introdujeron el opio para los británicos, el tráfico de opio no era un sórdido negocio, sino es un digno instrumento de la política de Estado. Grandes sectores del lejano oriente se dedicaron al cultivo de la dormidera, a expensas de la producción de sus propios alimentos, al grado que decenas de millones de individuos dependían totalmente de este cultivo, la distribución y el consumo de esta adormidera, o mejor conocida como opio. En 1848, el emperador chino, frente a la aguda drogadicción que destruía el país, en 1840, los chinos estaban totalmente destruidos, así como los jóvenes en Oakland o en San Francisco, por esta droga que es el opio. Y la nación intentó restringir las actividades de las compañías comerciales británicas. La respuesta de Gran Bretaña fue dura, fue la guerra. Las fuerzas militares chinas, debilitadas por la droga, no pudieron contener a los británicos. Finalmente se rindieron y firmaron el Tratado de Nakim de 1842, que dio a la corona británica la increíble suma de 21 millones de libras esterlinas en plata. Así que el gobierno y un puerto libre en lo que hoy es Hong Kong y que aún sigue siendo la capital mundial del narcotráfico británico. 12 años después, en lo que fue la Segunda Guerra del Opio, la corona británica comenzó, como les decía, una segunda guerra del opio, otra vez con consecuencias desastrosas y con rendimientos monumentales para los narcotraficantes ingleses. En octubre de 1860, la fuerza expedicionaria franco-británica sitió Pekín, cayó prácticamente sin resistencia. Este hecho produjo la firma del Tratado de Tientsin, que garantizaba a Gran Bretaña 7/8 del comercio total chino y un aumento en la compra, que pasó de 58.000 cajas de opio en 1860 a 105.000 cajas en 1880. ¿Qué hacía Inglaterra con todo el dinero que ganaba de este trasiego internacional de drogas en China? Pues juntaron este dinero y siguieron generando más dinero. Lo que hicieron fue que en las comunidades del sur invierten todo el dinero producto del trasiego internacional de drogas en comprar unas cabezas de playa al sur de los Estados Unidos que comienzan a sembrar ahí lo que es algodón. Y después, con mano de obra esclava, sureña, algodonera, la familia Lehman, que es una de las familias que inclusive en la actualidad tienen un banco, el Lehman Brothers, le vendían este algodón, producto del trabajo esclavo de los negros, a Inglaterra, quien tenía con esta revolución industrial en el puerto de Liverpool, unos talleres donde convertían el algodón en tela y lo convertían en ropa, y esa ropa la iban a vender a la India. Los hindúes tenían prohibido hacer su propia ropa. ¿Y cómo la pagaban? La pagaban con opio. Y ese opio sería llevado a vender a China y sería intercambiado por cerámica, seda y mucha mercadería muy valiosa. A cambio ellos se llevaban pura porquería, drogadicción, destrucción para sus jóvenes, para su mano de obra productiva, para su creatividad.
Y la venta de drogas era para quitar de la competencia de China, que ya desde entonces era una potencia mundial, manufacturera. Todo el mundo habla de la revolución industrial en Inglaterra, pero nadie habla de la revolución industrial china. Ellos ya tenían fábricas, ellos ya tenían una clase obrera en sus puertos muy desarrollada, y aunque no estaban desarrollados al interior del país, ya eran una potencia a la cual le tenían miedo y querían destruir. Y mientras la destruían, querían generar dinero, metiendo este tema del opio. Pero lo interesante es que hay que estudiar esta primera guerra del opio para poder comprender cómo se llevó a cabo la segunda guerra del opio, donde las cosas se vuelven más tersas, más delicadas, más reservadas, y más sofisticadas. Bueno, hasta aquí la primera entrega. Seguimos en contacto. Gracias. Bueno, si te interesó el tema, sábete que esto es una lista de reproducción que se encuentra el enlace en la descripción del video. Dale clic y encontrarás, iré subiendo los videos conforme vayan saliendo y los iré colocando en esta lista de reproducción. Pues muchas gracias, bienvenido al canal, date una vuelta, tenemos temas muy interesantes y muy importantes. Y acuérdate que también ahí vas a encontrar sorpresas en las descripciones de los videos.